las expresiones de los abogados es fundamental para el derecho. ¿Cuántas veces los abogados no se dan cuenta y hablan con rodeos y rodeos y embargan, a veces deliberadamente, pero a veces por inexperiencia o por falta de claridad en las ideas? Eso se ha perdido mucho también. La claridad en las ideas en el mundo jurídico se ha perdido mucho. Se ha devaluado. No es que antes no hubiese oscuridad en las ideas, pero digamos que ha ido creciendo. Así que mi experiencia, seguramente va a ser algo también, pero mi experiencia coincide con todo lo que han dicho. Y creo que el auditorio aprovecharía mucho lo que acabas de decir para el desarrollo, el despliegue de documentos ante un tribunal oral o en audiencias en tribunales. Yo creo que la oscuridad en los razonamientos que lleva a falta de inmediatez, en nuestro caso, se debe a una gran degradación del uso preciso del lenguaje. Yo creo que los argentinos estamos hablando y escribiendo cada vez peor. Y eso lleva a que no expresemos con claridad y por lo tanto con inmediatez las ideas que queremos transmitir. Yo siempre digo como un chiste, como una butad, por cierto, pero es muy común los argumentos de que porque mi abuela tiene asma, las bananas son curvas. Y eso es producto de que uno no tiene claridad usando el lenguaje internamente para advertir cuál es el significado correcto de la idea que uno quiere transmitir. Entonces uno no advierte que en realidad los non sequitur son frecuentes. Y los non sequitur son particularmente ofensivos de la inmediatez por todos los canales que vos has dicho. Por empezar, crea ambigüedades, uno no sabe qué es lo que está diciendo. En segundo lugar, crea problemas de comprensión internos y son alegorías que muchas veces son impenetrables, porque tampoco fueron penetradas por el cerebro que las produjo. Claro. Y eso, para mi modo de ver, se deriva de un muy mal uso del lenguaje. Cada vez se usa peor el lenguaje. La Argentina estaba quinta en Latinoamérica en el uso del idioma. Lo superan México ciertamente, Brasil, Colombia, Chile y Uruguay. Y cada vez más somos hijos de la cultura que el rebuscamiento muestra de la inteligencia. Acá decimos recepcionar en lugar de recibir, porque parece más circularizar. Parece más fino, parece más, y lo que expresa es una idea completamente rebuscada y difícil de comprender. En eso, si me permite, yo creo que los abogados emulamos muchas veces las cosas que imaginamos le van a gustar a los jueces. De eso se trata. Y me parece que la interacción entre abogados y jueces, en Argentina, por ejemplo, todo este movimiento que muchos organismos administrativos, muchos tribunales, muchos reguladores en los Estados Unidos vienen impulsando, el propio presidente Clinton, que es el plain language, el movimiento del lenguaje llano, el lenguaje simple, para los operadores de los sistemas judiciales, jueces y abogados, es absolutamente desconocido. Forest hicimos algunos trabajos que tenían que ver con el análisis del lenguaje como una barrera de acceso a la justicia. La gente, no es una broma, la gente simplemente no entiende el idioma que utilizan los jueces. No es que les parece feo el idioma, no lo comprenden. Y es una actividad del Estado. Y al ser una actividad del Estado no puede ser opaca, tiene que ser transparente. Y existe, por ejemplo, un conocido magistrado del Fuero Civil que se divierte o se entretiene con diccionarios sinónimos para buscar cosas raras
digamos, para buscar términos ser frecuentes y demás. Y si es un señor que brinda un servicio del Estado pagado por los contribuyentes, y que es a propósito oscuro, es decir, es un no servicio, presta un servicio que no quiere que llegue al destinatario. Eso es un problema mental muy serio de un servidor público, por más juez que sea. Entonces, Horacio Lynch alguna vez me hizo notar que uno de los puntos de la reforma del Servicio de Justicia de Sudáfrica, uno de los 10 puntos, no uno de los 200 puntos, fue justamente simplificar el lenguaje, porque estaba visto como una barrera de acceso a la gente. Desde el lenguaje hasta las señales, los carteles, digamos. Está en un lugar al primer piso que se llama tercero. El primero se llama tercero, primero, te hay que explicar una tradición de por qué el tercero es primero, que la gente no puede llegar a una oficina. Entonces, lo encuentra como un lugar hostil, un lugar que es solamente propio para los iniciados. Mi experiencia en el arbitraje internacional es que eso estaba un poquito mitigado, porque como mucha gente trabaja en un segundo idioma, o en un idioma que es para él un segundo idioma, probablemente empobreciendo el inglés, se usa el Globish, el Global English, que es un inglés probablemente pobre en términos de lengua, pero claro, exactamente, pero en ese sentido no tenemos tanta posibilidad de hacer cosas raras o de jergas, ¿no? Pero una de las cosas que es dificilísimo hacer entender, yo trabajo en una compañía, por lo tanto a veces hago cosas y a veces soy cliente de abogados. Y una vez yo vi un recurso extraordinario, proyecto de recurso extraordinario que una firma de abogados me presentó, y yo lo devolví pidiendo que eliminaran las páginas impares. De forma de decirle que quería exactamente la mitad. Y por supuesto ocurrió, ¿no? Como aquello que no sé si es de Oscar Wilde o se lo atribuyen, ¿eh? Disculpa la excesiva, ¿cómo es? La excesiva longitud de esta carta, si hubiera tenido más tiempo para trabajar la podría haber hecho más corta. Claro. Entonces, bueno, tomaste 3 días más, sacame las impares. Y ocurrió, es decir, se podía, pero el abogado estaba inseguro, porque decía, bueno, no, el cliente no verá como un trabajo un poquito pobre, sí. Yo lo leo, no lo peso, ¿no? Los poderes de los escribanos. A mí el escribano una vez me dijo, literalmente, yo dije, mucho más simple poner esta frase en lugar de estas 3 páginas. Claro. Y el escribano dice, entonces, ¿cómo le cobro a mi cliente? Lo pesa. Lo que pasa es que los jueces tienen mucho que hacer en esto. Cuando éramos chicos, Oscar de la facultad, vos y José Luis se lo acordás, había un camarista civil, Barraquero se llamaba, que escribía que parecían bromas. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Vos te acordás? No me acuerdo. Bernardo Prac. Muy extensa, muy Y larga. muy arrevesada. Era muy buena. Tenía buenos El civil, vos el civil no hicimos, juntos hicimos con José Luis. Sí, lo hicimos separado. Muy jóvenes, pero en la época nuestra había un juez Legón, hermano de Faustino, yo no sé si en Tribunal de Mercedes, y siempre escribía, fallaba bien, pero escribía que era imposible comprender. Y tal me acuerdo que era la ley, un comentarista le publicó un largo párrafo y dijo, si el lector ha quedado confundido, lo vamos a aclarar con este otro que era mucho más abstruso que el anterior. ¿Usted se acuerda, doctor, de Barraquero? No, Barraquero otra vez hizo un fallo tan largo que le pidió un eximir del sellado. Aparte digo que no tenía por qué derecho a pagar los estudios del doctor Barraquero. Una vez un juez nos dijo en defensa un poco de esto, que bueno, no necesita que se los defienda, pero decían, bueno, ustedes porque las sentencias se publican y las leen, pero si se publicara lo que escriben los abogados, sí. Dios mío, lo que sería. Entonces, pero que el abogado emula eso mismo. Claro, es igual. Se retroalimentan entre ambos. A veces hay una explicación de la teoría de la repetición. Hay abogados que parten de la base que el juez o el lector del expediente va a estar cansado y que no entiende, entonces lo repiten como un sistema deliberado, ¿no? Yo digo porque trabajé con uno que era ese y nos pasábamos todo el día discutiendo, sacándole las cosas, hasta que al final levanté las manos. Pero hay como una subestimación de la que también hablaba
Bueno, ¿no? en algunos países los abogados utilizan fórmulas, ¿cómo se dice?, de formato para llamar la atención al juez. Claro. Mayúsculas, Subrayado. mayúsculas, Subrayado, subrayadas en subrayado en negrita. negrita. Eso es como gritarle. Sí, Así como claro. gritarle a- Porque digo, no pongan Y es- negrita, subrayado, eso, porque primero dicho que los todo lo gritos. que uno escribe es importante, Exacto. el juez no es tonto, es Exacto. como gritarle. Exacto. Como si Eso- uno estuviera eso es- gritando, Bueno, las señor. carreras de Eso es comunicación parte no de, enseñan eso. es parte del menosprecio. menosprecio. Eso cae mal a un tribunal arbitral. Esa es una pregunta que me quedó, que no tiene nada que ver con esto, pero cuando comenzó la charla hablamos de menospreciar al tribunal tratándolos como si fueran estudiantes de primer año en nuestros argumentos. ¿Cómo se refleja eso? O sea, ¿en qué sentido está dicho? ¿En un sentido jurídico? O sea, desarrollando conceptos jurídicos que evidentemente los árbitros deben conocer. Es parte de ¿Cómo eso. lo sienten Es parte ustedes? de eso, parte de eso. Se manifiesta de muy diversas maneras, pero es parte de eso. Desarrollar conceptos básicos o explicar conceptos básicos que perdón. Explicar qué es la mora, ¿no? Si hay un tribunal con un juez americano, por ejemplo, hay que explicar qué es la mora, porque no hay un equivalente en el derecho americano. De modo que no hay un concepto similar, de modo que explicar lo que es, si el derecho aplicable es de uno. Claro. Pero hay cosas que no hacen falta explicar es difícil encontrar ejemplos, pero uno sabe cuando el argumento está dirigido para más abajo que lo que el tribunal requiere. Señoría, los contratos deben ser cumplidos. Claro. Por ejemplo, si uno tiene como Eso es presidente del verdad. tribunal, si uno tiene como presidente del tribunal Jan Paulsen, Sí, claro, de ahí venía. Jan Paulsen es un hombre de una inteligencia excepcional, una experiencia no difícilmente replicada, duplicada en el mundo del arbitraje. Uno no puede a un tribunal con Jan Paulsen explicarle una cosa simple. Simplemente es un insulto. ¿Y qué pasa con la otra parte? Tiene que contestar lo que esta parte dice si uno se dirige al nivel solamente del árbitro, que es tan inteligente. Bueno, la otra ¿Cómo parte contesta tiene que elevarse al nivel que sea. Una cosa que ocurre a menudo es especialmente a mí me ha ocurrido en un par de casos, que la otra parte presenta un escrito y el argumento es incomprensible. ¿Y qué va a hacer uno? El argumento no se entiende qué es lo que quiso decir. Entonces la opción y el instinto de los abogados americanos en ese caso es decir, no voy a contestar hasta que me aclaren qué es lo que diga. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? El problema de eso es que mientras que eso es posible en el sistema americano, el sistema procesal americano, no es ordinariamente posible en el proceso arbitral. Claro. De modo que uno tiene el dilema de, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a responder y decir que esto no lo entiendo, que voy a esperar la próxima rueda de escritos, o voy a contestar subsidiariamente o qué? Y la posición mía en esos casos es aprovechar la única oportunidad que tengo, que es para persuadir al tribunal. Entonces, ¿qué es lo que digo? El argumento de la otra parte se puede interpretar de la manera A o B o C. Si es A, es incorrecto por tal razón. Si es B, es incorrecto por tal razón. Si es C, es incorrecto por tal razón. De esa manera, yo cubro todas las posibilidades, le explico al tribunal por qué el argumento es incorrecto, y aparte le explico al tribunal que esta gente no sabe cómo hacer un argumento. Perdón, Vamos a lo que quieren, perdón, podemos cerrar la mesa sin perjuicio de seguir conversando entre nosotros, pero bueno, vamos a darle las gracias nuevamente.